Bueno, entonces... Sí, la intención ahora era, como decía Mariana, que hubo una presentación muy importante relativa a mosca de la fruta hace unas semanas aquí en Salto por parte de la ingeniera Scatoni, y muy gentilmente accedió a poder discutir o tratar de globalizar entre el equipo de INEA, el equipo de facultad y el ministerio, conceptualmente los avances y las perspectivas del manejo de esta plaga que claramente tiene una importancia económica muy relevante. Así que invitamos a Scatoni, a Elina Seferino del Ministerio y a José Buenahora también a conformar una mesa redonda, a explicar un poco los avances, las perspectivas y un lindo momento para intercambiar con ellos dudas, inquietudes, visiones, etcétera. Ah, el de pasar acá. Si está... Con la luz está... Sí. Si no prende. Bueno, buenas tardes. Como decía Tato recién, nosotros tuvimos hace 15 días una jornada que fue exclusiva de mosca de la fruta y como hay muchas caras que se están repitiendo, la idea que teníamos era, bueno, no repetirla. En esa jornada nos quedó un poco corta de tiempo para preguntas y eso, entonces la idea que habíamos tenido con José era, bueno, aprovechemos esta instancia. Para los que no estuvieron, vamos a hacer algunos comentarios generales de lo que fue el trabajo, de lo que nos queda por delante, digamos, de lo que tenemos que transitar todavía, y bueno, y en realidad abrir un espacio para que todos puedan preguntar y si nosotros podemos contestar. No siempre hay una respuesta para todas las preguntas. Entonces, tengo que usar las dos manos. Ahí está. La línea de investigación, digamos, que nosotros venimos desarrollando, contribución al conocimiento de las moscas de la fruta, es una cosa muy amplia que comenzó en el año 2012, por lo menos en este intercambio conjunto, digamos, hubo un grupo de trabajo que definió algunas cosas para hacer, y bueno, en asociación, digamos, con el Ministerio que tiene, ¿cuántos años ya de vigilancia? Por eso. El Ministerio tiene datos de lo que es la red de vigilancia desde el 2001, y bueno, algunas interrogantes nos quedaban, y esas eran un poco las áreas que nosotros queríamos cubrir. ¿No funcionó así? Ahí. El objetivo a largo plazo para nosotros es justamente manejar a las moscas de la fruta en un esquema de área amplia. ¿Por qué? Porque bueno, quizás en el norte la situación es un poquito diferente, pero también las moscas de las frutas tienen múltiples hospederos. Entonces el manejo a nivel predial muchas veces está dejando áreas descubiertas y está dejando librado al manejo del vecino el cómo se distribuyen las poblaciones. Quizás nuestro objetivo final es llegar a alguna herramienta
que sea como la técnica del insecto estéril, que se pueda aplicar independiente de los predios, o sea, por encima, imagínense como un avioncito, pero no un avión con aplicaciones aéreas, por encima de lo que son los límites de los predios, porque las moscas se desplazan mucho y no respetan los límites de la propiedad. Entonces, el esquema este de multitácticas, que ya se venía hablando para diaforina, no hay una táctica, sino es un esquema de multitácticas que hay que aplicar, que van desde el monitoreo hasta el relevamiento de enemigos naturales. Entonces, ¿cómo nos fuimos organizando? En realidad, en el año 2012 comenzamos con un proyecto CAPE Sudelar con Brasil, una invitación que recibimos de un profesor brasilero que se proponía o proponía dar una visión que trascendiera las fronteras y que pudiéramos mirar la situación de Río Grande do Sul junto con la situación de Uruguay, área norte y área sur. Ese fue el primer proyecto y su objetivo era capacitación de recursos humanos. En el marco de eso se están haciendo 2 doctorados, una maestría en Uruguay y 2 doctorados en Brasil. Ese proyecto ya finalizó y los doctorados están en curso. El siguiente proyecto fue un proyecto relativamente básico, que también estaba coordinado con ese proyecto con Brasil, que fue un fondo María Viñas. En el marco de ese proyecto lo que nos proponíamos era la investigación de hospederos de mosca de la fruta, la relación Anastrefa-ceratitis y enemigos naturales. Sabíamos que en Brasil y en particular en el sur había muchas especies de mosca de la fruta, sobre todo pertenecientes al género Anastrefa, y nosotros queríamos saber en realidad qué era lo que teníamos acá. Los hospederos y los enemigos naturales. También Brasil, por ser una zona más cálida, tienen múltiples parasitoides, la verdad no es nuestro caso. Seguimos además de ese proyecto María Viñas, después ya nos enfocamos un FPTA, financiado por INIA, que ya apunta a las estrategias de control, y este último proyecto, CSIC, que tenemos para trabajar en parte de este año y el año próximo, también apunta a lo que son las estrategias de control a nivel más macro. Son investigaciones básicas. Contábamos con el apoyo, por supuesto, casi todo lo que hemos hecho hasta ahora se ha hecho en predios de productores, salvo algunas cosas que se hicieron en las estaciones experimentales de Salto, de INIA Las Brujas y de INIA Salto Grande. Esas fueron nuestras colaboraciones. Y ni que hablar que los productores citrícolas y frutícolas. En la zona sur nosotros abarcamos establecimientos de fruticultura de hoja caduca puramente, de fruticultura de hoja caduca y cítricos, que es una zona, la zona de San José básicamente, alternan los hospederos, y acá en el norte predios puramente citrícolas. Pero además de eso, los relevamientos de hospederos se hicieron en monte nativo, en otros hospederos, pequeños frutos, etcétera, y sobre todo en Guayabo, Arazá. Una de las cosas que para nosotros le dimos mucho énfasis, Ceratitis capitata es una especie muy estudiada, no nos da la vida para leer toda la literatura que se publica, y todas las estrategias de control han sido desarrolladas pensando básicamente en Ceratitis capitata. Pero nosotros le pusimos también bastante énfasis a Anastrefa fraterculus. En realidad lo que queríamos saber era, ¿Anastrefa está presente, no está presente? ¿Cuándo coloniza? ¿En qué momentos coloniza? Porque bueno, hay literatura que dice que cuando un nicho se vacía, o sea, cuando controlamos muy bien Ceratitis capitata, sabiendo que Anastrefa fraterculus está cohabitando
está en el mismo hábitat, bueno, ¿qué podía pasar con ella? Entonces, a lo largo de esos trabajos, en realidad también pusimos énfasis, a pesar de que no es la mosca de importancia económica, un cierto énfasis en Anastrefa. El grupo de trabajo está básicamente integrado por, el primer grupo es un grupo estable de la Facultad de Agronomía, un grupo estable, digamos, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Dirección General de Servicios Agrícolas, cuya representante acá es hoy Elina, pero que hay otros compañeros, está William por algún lado, y otros compañeros de acá. Y luego Hola. Decíamos, bueno, el grupo que está acá fue un grupo más itinerante, que fue gente que está en la estación de Salto de acá, que nos dio, de la facultad, que nos dio una mano, o contratados por proyecto. Y los dos doctorandos brasileños, que una hizo un stage de 1 año y la otra de 3 meses. Contamos con, bueno, el profesor de Brasil, el profesor Flavio García de la Universidad Federal de Pelotas, que nos ayudó muchísimo en todo lo que fue la identificación de especies y de parasitoides, hizo el entrenamiento y es parte del equipo que está dirigiendo los doctorados, y la doctora Teresa Vera de la Universidad de Tucumán, también en todo los trabajos más nuevos que se están haciendo sobre la tía. En este momento están en Uruguay, en el sur, 2 técnicos de Iscamen, de la bioplanta de Santa Rosa de Mendoza, que están apoyando los trabajos que se están haciendo sobre liberaciones de insectos estériles, para hacer algunas pruebas que ahora después les paso un poquito a detallar. Estos son, digamos, los principales trabajos, y esta es mi última diapo, los principales trabajos que hemos desarrollado. En relación a las especies, seguimos confirmando que tenemos Anastrefa fraterculus y Ceratitis capitata como las de importancia económica. A nivel de trampas han aparecido algunas otras especies del género Toxotripana, y a nivel de frutos algunos lonqueidios, que la bibliografía decía que eran secundarios, en realidad pueden causar daños primarios. En el caso de los enemigos naturales, lamentablemente encontramos 5 especies, una que no se pudo determinar, las otras 4 son bien conocidas, pero la abundancia es muy baja. La encontramos siempre asociado a Anastrefa y nunca asociado a cultivo. O sea, Anastrefa en los parques, Anastrefa en zonas muy poco perturbadas. Quiere decir que en los sistemas frutícola, citrícola o frutícola citrícola mixto, hasta el momento no hemos encontrado parasitismo. Lo cual, bueno, ya descarta por lo menos que a nivel natural haya una presión importante. El segundo trabajo es el de la fluctuación de poblaciones. Ahí pudimos determinar que si bien Anastrefa y Ceratitis cohabitan, no lo hacen en el mismo momento. En realidad no sabemos si porque las condiciones son diferentes, mientras uno ataca más en primavera, Anastrefa en primavera y Ceratitis más en verano, si es una condición climática o si es que Ceratitis es tan agresiva que logra desplazar a Anastrefa del medio. Respecto norte y sur, el norte la fluctuación se adelanta 2 meses con respecto al sur, lo cual está muy bien explicado por las temperaturas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio referente a los factores climáticos, nos ayudó esa serie de 20 años que tiene, más de 20 años que tiene el Ministerio, hicimos una relación donde, bueno, la temperatura es muy importante.
La temperatura del invierno es muy importante. Y en realidad está marcando qué es lo que va a pasar a partir de la primavera siguiente. Nos explica el número de generaciones diferente, hay dos generaciones más en el norte para cada una de las especies que en el sur, por la acumulación térmica, pero también las temperaturas del invierno nos dicen si van a aparecer en noviembre o van a aparecer en febrero. O sea, los inviernos además cada vez son más benignos y eso está marcando que las moscas de la fruta en el norte del país, o sea, en la zona Salto Paysandú, que fue donde nosotros trabajamos, no interrumpen los vuelos, siguen volando durante todo el invierno. Las poblaciones son más bajas, pero siguen volando en invierno. No pasa eso en el sur, porque en el sur las temperaturas mínimas en algún momento inhiben los vuelos. Esa es una diferencia. Pero bueno, la única condición que está afectando sobre todo la abundancia, ya no la fluctuación, no son las temperaturas necesariamente. En ningún momento las temperaturas llegan a ser letales para las moscas. Sí las precipitaciones. Y como hoy mostraba José, esas lluvias que hubieron acumuladas por mes de 400, 600, 500 milímetros, en realidad resultan letales para el insecto y bajan mucho las poblaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, parte del ciclo se da en el suelo, la pupa se da en el suelo y un suelo anegado termina siendo letal. Ni muy seco, ni muy húmedo, o más que diría húmedo encharcado. Esas han sido condiciones letales para la mosca y después de esos periodos se vieron claras diferencias entre la abundancia entre años y norte-sur. Cuando en el sur esas precipitaciones fueron menos intensas, en el norte en realidad fueron mucho más intensas y las poblaciones bajaron de 300 acumuladas por mes en un año a nada al año siguiente. Con respecto al clima, ¿cuáles son las perspectivas para este año? Y de acá no se salgan corriendo, carguen la máquina o vayan a poner el trampeo masivo. En realidad, este invierno fue el invierno más benigno de los últimos 5 años, por lo menos, con las temperaturas mínimas promedio 2 grados por encima de lo normal. O sea, la mosca no va a tener ningún problema. Además, no hubieron lluvias tan intensas como en años anteriores. Nosotros tenemos un registro de casi 700 milímetros de lluvia en el año 2015. En el otoño, bueno, eso no ha sucedido, las lluvias han sido en lo que va del año y sobre todo en la primavera, han sido bastante normales. O sea, esperamos un año de mosca. En los hechos en el sur ya se detectaron larvas en duraznos. O sea, el ataque en el sur se anticipó. Es raro que aparezca mosca en noviembre y ya aparecieron algunos frutos con larvas de mosca. Eso en cuanto bueno, las trampas nos marcan bien los picos de las fluctuaciones, cualquiera, las McPhail con proteína hidrolizada o la Jackson. Pero lo que no nos dan es una muy buena relación con respecto al daño, o sea, no hemos podido fijar un umbral. Y eso pasa sobre todo en la primavera en el sur. En realidad, una de las cosas que nos está pasando, y en los hechos pasó la semana pasada, se detectan frutos dañados por mosca con larvas en el interior y las trampas siguen en cero. Entonces, eso hace que esa mala relación, digamos, sobre todo en primavera, no pasan los cítricos, porque los cítricos están como más adelante en la temporada, entonces las poblaciones son más altas y las trampas las detectan. Entonces, los trabajos más nuevos que estamos haciendo, o sea, estos trabajos están terminados. Los trabajos más nuevos que estamos haciendo es hacia la evaluación de cebos, tanto para trampeo masivo como para monitoreo,
que nos den una mayor sensibilidad. O sea, que capturen primero, nos importa desde el punto de vista de monitoreo. ¿Qué le pediríamos a una trampa de monitoreo? Bueno, que capture primero, que detecte la población antes que el daño, que capture hembras que no hayan ovipuesto, o sea, hembras en etapa prereproductiva, que son las que más nos interesan, y en el caso del trampeo masivo le estamos pidiendo que capture mucho, hembras prereproductivas y que capture mucho. Entonces hizo una evaluación, un primer año, pero como el año pasado no fue un año de mucha abundancia de mosca, lo vamos a repetir este año, una evaluación de distintos cebos, para ver si son más sensibles a lo que ha sido la proteína hidrolizada, el bórax que veníamos usando en la trampa McPhail. O sea, en un mismo tipo de trampa, siempre se usó McPhail, se evaluaron distintos cebos. Y con respecto al impacto, una de las críticas que se le hace al trampeo masivo es que puede estar capturando, provocando cierto impacto sobre enemigos naturales. Es casi que la única crítica que le conocemos. O sea, que captura tanta cosa, no solo es específico para tefrítidos, sino que captura tanta cosa, que captura abejas. En realidad, el resultado preliminar es que sí, hay algunos cebos que podrían tener cierto impacto sobre enemigos naturales, pero que en realidad no son los que fueron más efectivos o capturaron más temprano. O sea que por ahí podríamos ir relativamente tranquilos con que hay algunos cebos que no tendrían un gran impacto sobre fauna benéfica, digamos, que podría ser, que no son necesariamente, estamos hablando de fauna benéfica para mosca, estamos hablando de lo que se terminó de hablar de diaforina, por ejemplo. Entonces, ese es, hay un primer año de evaluación, va a haber un segundo año donde las trampas que fueron el primer año más efectivas, los cebos que fueron más efectivos, se van a contrastar contra Jackson, contra las capturas en trampa Jackson, y se va a tratar de hacer una relación, porque bueno, todos los MTD y sobre todo los protocolos de exportación están en función de trampa Jackson. Entonces vamos a tratar de hacer una correlación y en el siguiente año se va a hacer una evaluación de trampas, porque bueno, los orificios de las trampas pueden estar dando también alguna selectividad, tanto para tefrítidos como evitando la entrada de enemigos naturales y polinizadores. Y el último trabajo es por lo que les decía, porque tenemos hoy dos consultores de ISCAMEN. Nosotros pensamos que una de las estrategias, sobre todo en estos predios donde hay múltiples hospederos de mosca a la fruta, una de las estrategias posiblemente que se puedan implementar en el mediano plazo sería la técnica del insecto estéril, sobre todo para ceratitis. Entonces, bueno, para ceratitis y viendo qué pasa con anastrefa. Entonces se están haciendo los estudios previos primero para comprobar que en realidad lo que nos podrían proporcionar las plantas de la región, en esta etapa no estamos pensando en tener una planta nuestra, una bioplanta, nos sacó canas verdes criar a ambas especies de mosca, que en realidad los machos que provienen de las bioplantas sean competitivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las hembras salvajes que están en nuestro medio los elijan con preferencia a los machos salvajes. Eso no siempre pasa y en un ensayo preliminar que se hizo el año pasado, con material proveniente de Chile, Mendoza no podía proveernos de material, entonces el Servicio Agrícola Ganadero nos proveyó de material. En realidad las moscas que vinieron casi que ni volaron. O sea, eso nos prueba, digo, pudo haber un problema en el transporte, en el avión, no sé qué fue lo que pasó. Hubo una emergencia de esas pupas muy bajas de adultos y además después no volaron.
Hicimos las pruebas a campo, las pruebas en invernáculo y las pruebas en el laboratorio a 25 grados, a ver si había un problema de temperatura y no lo había. Eso en realidad nos remarca de que la evaluación de la calidad es importante. No es solo traer material y soltar, sino ver cómo compiten en realidad con los machos salvajes. En este momento, mañana y pasado, se van a hacer las pruebas de dispersión. Una vez que se liberan las moscas hay que saber en realidad cuánto se dispersan para saber luego qué dosis y cuántos puntos hay que poner. Eso se va a estar haciendo ahora en estos días. Y lo siguiente, el siguiente trabajo con ceratitis es evaluar en esos mismos establecimientos la sobrevivencia. O sea, vamos a liberar 30.000 por punto. En una jaula se van a liberar 100 y se va a ver a lo largo de 10 o 11 días cuántas sobreviven. A ver cuál es la tasa de mortalidad que en realidad ese material que viene del exterior presenta. Eso es para ceratitis. En anastrefa estamos como varios pasos atrás, porque en realidad la técnica del insecto estéril a nivel comercial no está implementada todavía. Por tanto, ahí nosotros tenemos Anastrefa fraterculus, pero en realidad no es una especie críptica. Adentro hay varios grupos o poblaciones. En un estudio que hizo la IAEA hace mucho tiempo, en realidad estudió de esas distintas poblaciones cuáles eran compatibles reproductivamente. Lamentablemente a Uruguay lo pasaron por arriba, dijeron son tan chiquitos que no importa. Entonces, ese estudio está pendiente, hay 9 morfotipos. Cuanto más al norte se va en Sudamérica, los morfotipos son diferentes. Y lo que nosotros estamos evaluando es la compatibilidad reproductiva con el morfotipo 1, que es el que está en el sur de Brasil y en Argentina. ¿Por qué? Porque bueno, hay una perspectiva de instalación de una bioplanta de producción e irradiación de Anastrefa fraterculus en el sur de Brasil. En ese caso, bueno, nosotros nos estamos adelantando a ver si hay compatibilidad reproductiva. No sé, Lina, se me olvidé de algo, me fui largo. Digo, un poco en eso es lo que estamos. Apostamos a una medida de largo plazo de un manejo regional de las moscas. Bueno, yo voy a hacer un poco más corto, más resumido lo que hemos hecho en INIA. A partir del año 2012 al 14 tuvimos un proyecto que básicamente tenía que ver con aspectos del trampeo masivo. Ahí evaluamos distintos tipos de trampas, bueno, básicamente la trampa Ceratrap, Subin y la M3 que estaba en ese momento. También evaluamos distintas densidades de colocación en los cuadros discítricos. Todos los trabajos se hicieron a nivel de campo. Y se hicieron algunos trabajos acerca de la distribución espacial y tratamos también de ver un poco la relación captura-daño. Eso se hizo desde el 12 al 14. En estos momentos estamos encarando a partir del año que viene y la verdad que va a ser una suerte desde el punto de vista de investigación que haya mosca. Esa suerte no tuvimos en los años 12 y 13, pero lo que tenemos previsto es evaluar los nuevos materiales que estarían llegando a Uruguay, en este caso básicamente 2 nuevos tipos de trampas, una proveniente de Provodelt, España, y otra proveniente de Suterra, de Inglaterra. Y bueno, es estar al día con las últimas tecnologías. También otro aspecto que nos mueve mucho, como producto de los trabajos que hicimos en aquella oportunidad, es que
Independientemente de la distribución, y básicamente lo veíamos en las trampas secas, había sitios en lo que era la distribución perimetral que siempre se capturaba más mosca, ¿verdad? Volvíamos al otro año y pasaba lo mismo. Yo creo que las tecnologías tienen que ser efectivas, pero también económicas, todo lo más posible. Eso es un gran objetivo, eso también quedó prendido y veremos si podemos seguir trabajando un poquito más en algo de eso. Pero también, y es algo que se habló en la jornada que se hizo, que tuvimos, que participamos el otro día, que tenía que ver con la durabilidad de las trampas en el campo. Eso se viene hablando y bueno, ustedes mismos lo dijeron, de que después de la cosecha sigue habiendo mosca en el campo, de que no está bueno retirar las trampas, bueno, de que hay los manejos que están previstos, bueno, todo eso se habló en ese momento. De hecho, nosotros, el proyecto ya está presentado y un trabajo específico que se va a hacer es de común acuerdo con la gente, con la cátedra de Ecología Química, con Carmen Rossini específicamente, vamos a estudiar la emisión de volátiles que tienen las principales trampas que se usan hoy en el trampeo masivo para tratar de determinar en condiciones controladas y a nivel de campo, o sea, en definitiva bajo distintos efectos abióticos, básicamente temperatura, humedad, etcétera, cuando específicamente, desde el punto de vista, en ese caso teórico, dejan de emitir las trampas. Creemos que también puede ser un aporte. Así que ese básicamente, a la brevedad, va a ser nuestro aporte al trampeo masivo de la mosca de la fruta. No, la idea es un poco interactuar en el caso que haya preguntas, dudas, sugerencias, etcétera. Habilitame el otro. ¿Quién que no vi? No, Beatriz, si podés repasar el fundamento de por qué dejar las trampas luego de la cosecha, que lo dijeron en la jornada anterior, pero bueno, para redondear un poco, repasar ese concepto de por qué dejar las trampas después de la cosecha y la importancia de no correr las trampas a otro lugar. Sí, bueno, eso es una cosa que resultó de este primer año de evaluación y de la relación, del trabajo de relación captura-daño. En realidad nosotros colocamos las trampas 45 días antes de la fecha probable de cosecha y las dejamos por unas 6 semanas más. Sobre todo en el caso del sur, pero pasó también acá en el ensayo del norte, toda la población en realidad que atacó, aun cuando es baja, que atacó el cultivo, resulta que empupa en el suelo y que de ahí emergen las moscas. Las moscas tienen el único estado de desarrollo pasible de ser controlado, digo porque está expuesto, son los adultos. Y tienen 3 requisitos diferentes. Cuando la mosca emerge de la pupa, lo primero que tiene que hacer es comer. Necesita proteína y azúcares para madurar sus ovarios. Una vez, y esos machos y hembras, en realidad las hembras es para madurar sus ovarios, pero los machos es para mejorar su performance, o sea, para ser más atractivos
a las hembras. Entonces, lo primero es alimentarse. Y por eso responden muy bien a los cebos alimenticios. Y en algunos gráficos nosotros vemos que la trampa alimenticia captura antes que la trampa de feromona. Una vez que están en condiciones de reproducirse, entonces se aparean y ahí van a la trampa de paraferomona, o sea, al trimeldure. Y un requisito diferente es la condición que tiene que tener su hospedero para poder oviponer fruta relativamente madura. Esos procesos, pero sobre todo entre la maduración de los ovarios y la oviposición, pueden mediar hasta 15 días. Entonces, emergen y necesitan comer. Si yo muevo el trampeo masivo, una vez que cosecho, lo muevo. Pero ¿dónde está la población que atacó, aunque sea poquita? ¿Dónde está? Está en el suelo. Y van a emerger. Entonces, ¿para qué yo voy a llevar el trampeo masivo a otro cultivo susceptible si en realidad las puedo recoger ahí en etapa prerreproductiva? Entonces, incluso nosotros hemos visto que, claro, las poblaciones se reproducen en forma exponencial. Hemos visto que en otro cultivo, de repente, le estamos colocando el trampeo masivo y no hay una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque ya comieron en el anterior. Ya se alimentaron, ya respondieron al trimeldure y están entrando copuladas. ¿Qué es lo que nos sospechamos nos está pasando en los frutales, en los primeros frutales de hoja caduca, que madura, que son los duraznos? Es como que la salida de invierno, el primer hospedero que tienen servido, sobre todo en el sur, son los duraznos. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, la trampa está cero y hay larvas de mosca. Bueno, es que en realidad esos requisitos de alimentarse y de aparearse, los dieron en otro cultivo, vienen de otro lado. Si nosotros instalamos ahí el trampeo masivo, en realidad no estamos teniendo el mismo resultado que si en el último cultivo que atacaron los hubiéramos dejado un tiempo más. Eso es lo que nosotros estamos viendo. No es lo que pasa necesariamente acá en el sur. El otro día hubo un poco de discusión sobre, bueno, pero ¿cuál es el costo? En realidad, si uno va pensando que el trapeo masivo lo puede mantener y que lo que hay que reponer son los cebos, y estamos viendo, bueno, cuáles son los cebos que funcionan mejor y que atraen a las hembras reproductivas, y lo vamos colocando por áreas y lo vamos dejando un tiempo. No arriesgamos por ahora cuánto. Nosotros hasta 6 semanas después de la cosecha seguimos capturando. Después de que se cosecharon los duraznos, 6 semanas seguimos capturando. Después de que se cosecharon las manzanas, 6 semanas seguimos capturando. A las 6 semanas en realidad los cebos se nos estaban secando, entonces los sacamos. Y lo mismo pasó acá en el ensayo de Satsuma. Entonces, ¿para qué los voy a poner en la siguiente mandarina o en la siguiente variedad si en realidad yo puedo recoger ahí las moscas en etapa prerreproductiva? Eso es una pauta que, bueno, por ahí se decía, nos cuestionaron que, bueno, eso tiene un costo, lo mejor es irlo corriendo, pero bueno, es un poco como dice José, ¿no? Bueno, lo corro y lo pongo en la periferia del otro cultivo que va a madurar. Pero si ya se alimentaron y si ya copularon en el otro cultivo, me pueden seguir entrando, porque en realidad no hay nada que las inhiba. Eso es un poco una sospecha que teníamos, y que bueno, en este último año en realidad lo pudimos comprobar. No sé, Cristian, si con eso era eso. ¿Más preguntas? Pará, Martín. Una vez de que se alimentó, llegó a la madurez para poder reproducirse, igual para todo el periodo hasta que pueda cumplir su ciclo y morir, necesita energía también, ¿no? O sea, se sigue alimentando.
Sí, en realidad está reportado que se sigue alimentando, pero en parte ya nos hizo daño. En parte ya nos hizo daño, porque la idea es tener cebos que puedan capturar hembras prerreproductivas. Justamente en el trabajo de Soledad separó hembras prerreproductivas porque se diseca el ovario y se ve muy fácil, el ovario no desarrollado y el ovario con huevos adentro. En realidad la mayoría de lo que cae durante todo el periodo son hembras prerreproductivas, o sea, la mayor cantidad de alimento la necesita para madurar los ovarios, sobre todo proteína, no tanto de repente los azúcares, ¿no? Cuando se usa el cebo tóxico es un poquito diferente, si fueran azúcar. En realidad esa tirada a la trampa o a la trimetilamina, la inmensa mayoría fueron hembras prerreproductivas. ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias a Beatriz, José y a Lina. Bueno, hoy fue una jornada intensa, pero creo que muy fructífera. Hay mucho trabajo metido adentro de cada una de las presentaciones. Empezando en la mañana con lo del saneamiento, los avances que hay de cara a tratar de tener una citricultura más productiva, con calidad sanitaria mejor. Eso no es a todo costo, nos mostraba la gente de la universidad los cuidados y las amenazas que hay, que están subyacentes y que nos pueden limitar inclusive algunas tecnologías para hacer un recambio más varietal, más rápido. Los cuidados que tenemos que tener a la hora de recambiar los montes. La gente de Argentina, nuevamente muchas gracias por la presentación, una muy buena visión de lo que está pasando muy cerca relativo al HLB, lo que está haciendo Uruguay también por parte del Ministerio, los avances en cuanto a vigilancia y claramente Uruguay cómo está afrontando una amenaza tal como la del HLB, con un programa de saneamiento, pero a su vez manejando alternativas o previendo alternativas o poniendo a punto alternativas antes de que tengamos el problema adentro. Y ahora terminando con todo el trabajo de Mosca y también Maru con lo de taladro, que con mucho apoyo de las empresas, por suerte está avanzando en algo que no se había priorizado en un momento y por suerte el equipo de Facultad de Química tomó la posta y creo que con excelentes resultados y que seguramente la tecnología va a seguir avanzando y va a trascender lo que ocurra aquí en el país. Y bueno, finalmente con lo de Mosca, con la cátedra en cuanto al comportamiento biológico y las tecnologías que se están desarrollando para poder avanzar en el control. Así que el agradecimiento, mañana de vueltas temprano, los que no se hayan anotado para el almuerzo creo que todavía tienen tiempo de hacerlo, o bueno, mañana lo arreglan. El agradecimiento a todos por la jornada. Sí, mañana seguimos a partir de 8:30. Se termina, hay 2 presentaciones que terminarían y cerrarían la parte de protección, luego ya comienza un módulo de post cosecha, donde además se va a presentar la red de post cosecha, que hace algo nuevo de este año, y luego continuamos con trabajos en fisiología, manejo, riego, fertirriego, para cerrar con la parte de mejoramiento genético, nuevas variedades del programa INIA Facultad de Agronomía. Así que bueno, los esperamos mañana. A pedido de Pablo, por favor, si nos pueden completar las evaluaciones. Es cierto, es importante saber que ustedes opinen sobre la temática, sobre la organización. Eso también es parte importante. Y así que los esperamos mañana.